Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions, yeah. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarno en Star Wars capítulo 41 al 45. Extraño. Había ocurrido un extraño suceso que podría haber cambiado la forma en que los Jedi se veían a sí mismos, pero no lo hizo. La forma en que se mueven en el mundo, sus interacciones y sus pensamientos, pero esta pequeña incursión no cambiaría sus formas de ser, no cuando muchas otras cosas que habían sucedido antes no lo hicieron y las cosas en el futuro tampoco lo harán. Padawan Secura, ven por aquí. Ayla Secura había ingresado en la Orden Jedi hacía mucho tiempo, bueno, al menos mucho tiempo para ella, considerando que había estado en la Orden desde casi el comienzo de su vida. Estaba progresando de manera segura y estaba alcanzando el pleno desarrollo de sus habilidades como Padawan. Presta atención, Padawan. Acaba de ocurrir un ataque en nuestro templo y tienes tiempo para pensar. Dice Quinlan Vos, el maestro de Ayla. Concéntrate. Había nacido hacía 18 años y llevaba una vida bastante extraña como Jedi. Muchas veces la habían presionado arduamente para que alcanzara sus límites, ya que no era la más talentosa ni la más destacada de los Jedi, pero era muy trabajadora. Tenía una naturaleza empática combinada con inteligencia y a medida que crecía y conservaba esos rasgos, desarrolló una tendencia hacia el comportamiento impulsivo y travieso. Confiada, aunque no arrogante, en sus habilidades, se estaba convirtiendo en una buena líder y una hábil estratega, también había estado progresando bastante rápido para convertirse en un caballero Jedi y por lo que le habían dicho, dentro de un año o dos sería ascendida. Tal vez tengamos un respiro, pero te insto a que no seas imprudente. No sabemos cuándo podrían volver esos droides. Sí, maestro, prestaré atención. Había pasado un día sin que se escuchara ningún sonido ni se produjera ninguna otra interferencia, ya no había más droides que atacaran sin descanso pero escasamente. Ayla había estado practicando para mejorar aún más y casi se había enojado por la interrupción. Sin embargo, esa misma ira se había disipado porque le habían encomendado a su maestro que se ocupara de algunos droides en otra zona. Por casualidad, escuchó que algunos droides también habían ido al edificio del Senado, lo cual era un hecho interesante. Supuestamente un droide especial había sido destruido en el proceso después de que Qui-Gon, Obi-Wan y el maestro Windu fueron tras él. Maestro, no creo que vengan más droides. Permanezcan alerta, no saben lo que podría pasar. Los droides que habían atacado el templo simplemente habían desaparecido, se habían ido sin dejar ninguna pista de por qué había sucedido, no se podía rastrear ninguna conexión, nada. Los incendios aparecieron esporádicamente por todas partes, causando daños mínimos y nadie resultó herido, al menos nadie murió ni resultó herido o lesionado y podría curarse en unos días. Después de un día y medio completo, todo se detuvo. Habían pasado algunas horas desde entonces y no había sucedido mucho, lo que comenzaba a aburrirla porque a pesar del entrenamiento de una Jedi, ella siempre era impulsiva. Quinlan Vos habló por el comunicador. Ahora tenemos que irnos, parece que todo se ha calmado y no hay más movimientos. Se invitará a algunas personas a una reunión que se llevará a cabo, no será un gran evento, sino simplemente para abordar la situación. Tenemos que irnos también. Depende, puedes ir si quieres, pero no es obligatorio, continúa Quinlan. Voy a ver qué han descubierto todos sobre este ataque, ya que es de una magnitud considerable y la confianza que tendría la persona sería problemática. Creo que me lo voy a saltar, no me interesa demasiado ahora mismo. A pesar de su naturaleza impulsiva se había calmado lo suficiente desde su incidente como para no involucrarse en algo en lo que no debería involucrarse. Iré allí ahora, nos vemos en otro momento cuando vayamos a nuestra próxima misión. Sí, maestro. Mientras Quinlan se aleja, Ayla decide que necesitaba algo de entrenamiento y había oído que había algunos droides de entrenamiento bastante buenos que podrían usarse para pulir su combate con sables de luz. ¿Qué fue? Ese chico Skywalker, ¿cómo se llamaba? Mientras camina se encuentra con dos individuos más jóvenes que ella. Parecen jóvenes.
¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? Eran Barris y su nueva amiga Ahsoka. Estábamos yendo a una sala de entrenamiento, respondió Ahsoka. ¿Entrenamiento, eh? Sí, entrenamiento, confirmó Barris. ¿En qué habitación están? ¿Y por qué salieron tan de repente? ¿No se supone que todos ustedes, jóvenes, deberían estar dentro del área del búnker? Sí, pero eso ya terminó, o eso nos han dicho, responde Barris. Decidió hacer la pregunta que tenía en mente por si acaso estos jóvenes sabían dónde estaban los droides de entrenamiento de los niños Skywalker. ¿Ustedes saben dónde puedo encontrar a Skywalker o a sus droides de entrenamiento? ¿Por qué? Barris responde defensivamente, pero su control sobre sus emociones lo oculta. Ayla enarca una ceja y explica. Quiero usar sus droides, porque he oído que son de primera calidad y se pueden usar para un entrenamiento intenso con sables. Barris, bajando la guardia porque ahora sabe que la atractiva Twi'lek no está buscando a Anakin por otras razones. Bueno, nos dirigimos hacia allí ahora mismo, no mucha gente tiene el honor de usarlos. Por supuesto que soy amiga de Anakin, así que él me permite usar los droides cuando quiera, dice Barris en un tono apagado pero orgulloso, pensando que había superado a la chica mayor. Cierto, Ayla responde confundida, pero ahora que sabe que estos dos van a por los droides, puede ir con ellos. ¿Te importa? Ahsoka interrumpe a Ayla y decide hablar. Sí. Anakin también es mi amigo y me dejará usar los droides. La respuesta infantil sale de su boca. A Ayla, tras ser interrumpida, no le importan los divagues del niño y continúa. Como decía, ¿te importaría si también puedo usar los droides? Barris responde con vacilación. No lo sé. No estoy segura porque parece que no conoces a Anakin y a él no le gusta que la gente toque sus cosas sin permiso. ¿En serio? ¿Qué le pasa a Skywalker? Pregunta a Ayla. Bueno, estoy segura de que no le molestaría dejar entrar a un compañero Padawan, ¿no? Bueno, supongo que sería lo suficientemente amable como para ayudar, pero por cualquiera. La voz de Barris comienza a desvanecerse lentamente hacia el final mientras continúa hablando. Genial. Entonces, sigue adelante. Sí, vamos. Ahsoka también está emocionada. Barris decide dejarse llevar y pasarle toda la responsabilidad si algo sale mal a la mayor de las presentes, concretamente a Ayla, porque Barris no estaba en contra de utilizar tácticas engañosas y, de hecho, también había estado intentando formarse en ese ámbito. Ella aprovecharía esta habilidad para ver si podía mentirle a Anakin, quien es el mejor detector de mentiras de todos los tiempos. ¿Y qué, por favor dígame, le hizo pensar que estaba bien que abandonara el templo? Pregunta Mace sin más. Bueno, y comienza Anakin solo para ser interrumpido por otro. Qui-Gon entonces habla. No importa el motivo, siempre que sea apropiado y no sea algo tonto, entonces podemos pasar este paso sin demasiado castigo. Verás, y Anakin es interrumpido nuevamente. No hay excusa para tu ausencia en este gran momento de necesidad, podríamos haber usado tu ayuda aquí, Padawan Skywalker, continúa Mace en un tono estricto. ¿Estos dos realmente están jugando al policía bueno y al policía malo conmigo ahora mismo? Anakin, está bien que salgas, siempre y cuando tenga algo que ver con los Jedi, no me importaría, afirma Qui-Gon. No lo creo, Qui-Gon. Creo que el chico necesita ser castigado y qué mejor castigo que estar confinado en el templo. Anakin no había sido confinado en el templo a pesar de su estatus y se le permitió disfrutar de todo lo que era Coruscant siempre y cuando mantuviera los entrenamientos y las pruebas físicas y mentales que le hacían realizar. Esta era la única manera en que podía empezar a prepararse para todo lo que había sucedido y la única manera de poder hacer más cosas en el futuro, si se le permitía cierta libertad y no era vigilado desde el amanecer hasta el anochecer, desde el anochecer hasta el amanecer. Maestro Qui-Gon, Maestro Windu, me fui del planeta, fuera del planeta. Entonces ni siquiera estabas en Coruscant. Mace levanta una ceja. Sí. Salí del planeta porque quería ver a mi madre y. ¿Ves a tu madre? Anakin, recuerda que los apegos están prohibidos entre los Jedi y no son parte del código, afirma Qui-Gon. Si ustedes dos me dejaran terminar, dice Anakin con algo de calor. Se produce un silencio mientras Qui-Gon y Mace deciden dejar de jugar con él. Ahora, si ustedes dos ya terminaron de ser trolls, me gustaría explicarme adecuadamente. Continúa. Mace le hace un gesto a Anakin para que continúe.
Iba a visitar a mi madre para sacarla del planeta en el que se encontraba por su seguridad, pero no fue solo por eso que regresé a mi origen. Anakin se detiene para lograr un efecto dramático. Regresé para ayudar a los esclavos. ¿Ayudar a los esclavos? Sí, les había prometido, no, les había hecho una promesa a las personas de que las ayudaría a superar su terrible situación, dice Anakin al explicar el sufrimiento de los esclavos. No solo les había prometido que los ayudaría, sino que estaba lleno de intenciones de cumplir esa promesa. Eso fue imprudente de tu parte y no debiste haberlo hecho sin informar a nadie, dice Qui-Gon. Puede que sea cierto, pero tenía la sensación de que nadie me dejaría ir allí. Eso es cierto, pero ahora cuéntanos los resultados de tus acciones, pregunta Mace, mientras él y Qui-Gon se olvidan de la otra razón por la que Anakin había ido a Tatooine. No hice mucho más que ayudar a instalar una tecnología que enviaría un pulso para destruir y desactivar los chips de esclavos implantados en los esclavos, continúa Anakin. Después de eso, simplemente me senté, o para ser más específico, me fui sabiendo que no debía quedarme más tiempo. Mace tararea para sí mismo mientras contempla qué se debe hacer respecto a cómo Anakin había desobedecido las simples reglas establecidas por aquellos superiores a él. Por ahora, creo que un confinamiento en el templo durante el próximo mes será suficiente. Qui-Gon habla sobre su decisión de comenzar el castigo lo más leve posible porque actualmente es el policía bueno metafísico. No, creo que debería ser más largo que eso. Tal vez deberíamos extender la cantidad de tiempo que Anakin tiene que pasar antes de que pueda convertirse en un Padawan oficial. No hay misiones ni oportunidades de avanzar hasta que decidamos lo contrario, dice Mace en un tono burlón diferente a su comportamiento habitual. Parece una buena decisión, pero restringirlo tanto puede obstaculizar su progreso. ¿Has notado que nos estamos acercando al límite de cosas que podemos enseñarle simplemente quedándonos aquí en Coruscant?, interviene Qui-Gon. Mientras siguen hablando, Anakin tiene que escuchar sus peroratas sobre lo que se debe hacer, los permisos que se deben conceder, el código Jedi, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Después de un tiempo, su castigo es que lo confinarán en el templo Jedi durante 3 meses. Además, se le añadieron otras cosas. Tendría que interactuar más con los de su edad y participar en algunas clases para los más pequeños. Tendría que llegar a convertirse en una especie de ayudante de cátedra en esas clases. ¿Tengo que cuidar a algunos niños? Después de que hayamos decidido que has hecho un buen trabajo como asistente, se te asignarán las funciones de profesor, dice Mace. Así es, jovencito. Tendrás que ser profesor asistente y en el futuro dar clases a los más pequeños en determinadas lecciones, continúa Qui-Gon. Anakin piensa en el castigo y decide aceptarlo ya que otras opciones simplemente obstaculizarían su camino y no estaría mal poder influir en las próximas generaciones de Jedi. Esto le daría una entrada en el desarrollo de las mismas. Para cambiar lentamente sus costumbres, como ocurre con los niños, la educación es importante para moldear sus creencias. Si se convirtiera en maestro, al menos hasta que comience a realizar sus primeras misiones, Anakin podría influir en los jóvenes para que, cuando inevitablemente sean salvados después de la caída de los Jedi, sea más fácil deshacer el lavado de cerebro que les hacen. Gracias, mis amos, por esta oportunidad de oro, piensa Anakin antes de decir. Creo que la aceptaré. Bien. Más adelante recibirás información sobre tu tarea y los estudiantes que estarás enseñando en el futuro. Mace sale de la habitación, pero Qui-Gon se queda. Tendré que informar al consejo sobre tus acciones. Aunque el castigo quedó en manos del maestro Windu y de mí, eso no cambia el hecho de que tus acciones pasarán desapercibidas. Lo sé, pero sentí que era lo correcto. Anakin hace una pausa para lograr un efecto dramático. Por la gente de Tatooine, por mí mismo y por el bien de todos. Como usted ha dicho, maestro, la fuerza viva está presente en todo lo que está vivo. Es lo que nos conecta con la mayor fuerza cósmica y a través de esto pude ver que sin ir allí, la gente sufriría más. Estoy orgulloso de ti, pero al mismo tiempo tus acciones tienen consecuencias. El lado luminoso de la fuerza es el desinterés absoluto y para encarnarlo has hecho justamente eso. Entregarte a los demás sin pensar en ti mismo. No es tan cierto, pero hice esto por algo más que yo mismo. Por eso el castigo no fue tan severo y el maestro Windu suavizará las cosas con los demás, por ahora debes irte. Sí, maestro. Gracias de nuevo. No hay problema, sigue adelante. Estoy segura de que tendrás curiosidad por saber qué ha sucedido durante tu ausencia. ¿Pasó algo?
Pregunta Anakin sabiendo perfectamente lo que había ocurrido. Sí, han tenido lugar algunos acontecimientos interesantes. Entonces, ¿dejarás este planeta en nuestras manos? ¿Lo dejaremos en manos de mí y de mis hermanas? Le preguntó Talcin a la figura holográfica de Grievous. Sí, el maestro Skywalker dijo que debía cumplir la promesa que le hizo ahora y darle el control diplomático completo. Llevaremos todos los droides a Tatooine. Por último, ¿qué pasa con la alianza entre nosotros? Está bien, todo seguirá igual. Lo único es que ahora tendrás que lidiar con todo lo que se te presente sin nuestra protección, al menos nos llevará un tiempo llegar y ayudarte. Talcin había estado planeando muchas cosas a lo largo de los años y había querido tener al niño bajo su control, pero parecía que su poder y crecimiento se estaban convirtiendo en algo en lo que ella no podía interferir. En su interior, quiere asegurarse de que el chico no la traicione como lo hizo Sidious. Se está volviendo mucho más poderoso, no he tenido la oportunidad de verlo desde que era un niño pequeño, pero dudo que haya dejado de progresar. Anakin estaba decidido a asegurarse de ser poderoso. No porque quisiera gobernar todo por la fuerza, sino para ser tan fuerte que nadie pudiera quitarle su libertad ni la libertad de las personas que le importaban. Queremos algo más, dijo Talcin, porque, por supuesto, no se puede mantener el mismo acuerdo sin hacer cambios, porque ambas partes cambiarían. Ya sea para bien o para mal, habría que llegar a un nuevo acuerdo. Grievous responde con un tono curioso. ¿Más? ¿Qué más podrías querer del maestro Skywalker? ¿Qué más tienes para ofrecer? Porque hacía mucho tiempo que Anakin los había superado en muchas cosas. No necesitaría su apoyo monetario, y Grievous realmente duda que puedan brindar el apoyo militar que necesitarían considerando sus activos actuales, pero siempre es mejor escuchar su oferta primero. Solicito que el muchacho me hable él mismo. Talcin sabía, por supuesto, que Anakin no podía hablar con ella en ese momento, sino que simplemente estaba actuando como una Karen. Si Grievous tuviera cejas, seguramente ya las habría levantado. El maestro Skywalker tuvo que regresar al Templo Jedi. ¿Templo Jedi? ¿Qué tiene que ganar ese chico con ir con esos malditos Jedi? ¿A Talcin no le gustaba que ahora estuviera aliada con un Jedi? Incluso si él había ayudado enormemente a sus hermanas y la única razón por la que ella seguía siendo aliada con él era exactamente por eso. Pero la razón principal para ella era que él había ayudado a salvar a su hijo favorito, Maul, de un destino que sería cruel. Increíblemente egoísta, Talcin había aprendido que no todo saldrá como ella quiere, pero estaba inmensamente agradecida al menos en ese momento con el chico, pero ahora lo tolera debido a su decisión de ingresar al Jedi. No importa el razonamiento, ella todavía tiene este odio que se le había infundido a ella y a varias otras hermanas de la noche desde el comienzo de su cultura, sus ideologías. Lo sé, pero eso no lo excusa, porque ahora sería el líder de Tatooine, ¿no es así? Los líderes de ambos bandos deberían hablar. Talcin estaba fanfarroneando, ya que no había forma de que pudiera competir con el poder militar y económico de Anakin. Era simplemente imposible para ella o las hermanas de la noche hacerlo y esa brecha solo crecerá conforme pase más tiempo. Intentaré ver qué puedo hacer, responde finalmente Grievous. La relación entre Grievous y Talcin era muy profesional, pero los dos se habían vuelto bastante cercanos y habían estado manteniendo conversaciones bastante amistosas. Si la gente mirara desde afuera cuando estos dos estaban en privado y no estaban hablando de temas importantes, la gente se sorprendería. El serio Grievous y el manipulador Talcin formaban un dúo improbable. Sin embargo, su cercanía mutua no pasó desapercibida, ya que Anakin había estado vigilando a Grievous y Talcin durante años para asegurarse de que sus lealtades se mantuvieran bajo control. Hasta ahora todo bien, pero parece que algo más estaba empezando a desarrollarse entre los dos. Por cierto, ¿vas a dejar también Dathomir? Dice Talcin en un tono algo vulnerable pero tan apagado que uno no sería capaz de notarlo. Grievous, indeciso ante la posibilidad de responder, finalmente decide hacerlo después de un silencio incómodo. No sé si regresaré a Dathomir ni cuándo lo haré, pero por ahora parece que me quedaré aquí en Tatooine. Los dos se quedan en silencio de nuevo antes de que Talcin decida romper el silencio. Bien. Parece que tengo algo más que hacer, estoy bastante ocupada después de todo. Sí, contácteme cuando el niño esté listo para hablar conmigo directamente. Oh, antes de que Grievous pudiera terminar lo que estaba a punto de decir, Talcin corta dramáticamente la comunicación entre los dos.
Talcin suspira mentalmente y comienza a preguntarse internamente. ¿Por qué dice eso? Incluso si no fuera una doncella hermosa y conociera los entresijos de las relaciones, eso no significa que reconocería instantáneamente sus sentimientos. Ella los negaría vehementemente si se lo pidieran, especialmente por la forma en que el lado oscuro de la fuerza corrompe el estado mental de sus usuarios. Las cosas habían estado cambiando y, de hecho, muchas de las nuevas hermanas de la noche y los hermanos adoctrinados tenían nuevas opiniones que irritaban a las antiguas. Fuera lo viejo y dentro lo nuevo, le había dicho Anakin, ya que ella todavía estaba en contra de la reeducación de su pueblo. Pero a veces las cosas son en realidad mucho mejores de lo que parecían, ya que ella se estaba beneficiando, al igual que su gente y aquellos sobre los que gobernaba, lo que significa que sus pensamientos habían fomentado el crecimiento y el cambio en una dirección positiva. Ella no podía negar los resultados, así que también había aceptado lo que él había dicho. Fuera lo viejo y dentro lo nuevo, susurró para sí misma mientras grababa mentalmente las palabras. Interrumpida de sus cavilaciones internas, entra una miembro de las Hermanas de la Noche. Madre Talcin, ¿somos ahora las únicas aquí? ¿Las que gobernaremos la totalidad de Dathomir? Sí. Creo que será difícil considerando que gran parte del ejército de droides que estaba estacionado aquí ya no está, pero lo que tenemos aquí debería ser suficiente. Talcin no tuvo que preocuparse demasiado por la seguridad dada la cantidad de droides que Anakin le había dado. Lo que realmente le preocupa es su crecimiento, a pesar de su progreso no tenían tanta gente o población para sostener el aumento de la cantidad de cosas que cubren en Dathomir. Necesitamos aumentar la población de alguna manera. Las tácticas habituales de las Hermanas de la Noche se relacionaban únicamente con la reposición de la población, no con el crecimiento para que pudieran prosperar. Por ahora estamos bien, pero necesitaremos una solución para no tener que preocuparme por las cosas. Los droides pueden ser útiles, pero no están vivos. Al menos no como los droides vivos que adoran al niño. Coruscant. El canciller supremo Palpatine, también conocido como Darth Sidious, no estaba teniendo un buen día. ¿Por qué? Porque lo habían asaltado, atacado. Alguien se había acercado a él con la intención de hacerle daño, probablemente matarlo si era posible, pero por supuesto no iba a permitir que un asqueroso droide lo destruyera. Sería extremadamente patético y débil de su parte incluso si desempeñara el papel de una persona sabia, vieja pero no físicamente capaz. Solo de pensarlo, le enfureció alimentar sus energías dentro del lado oscuro de la fuerza. Tranquilízate, Sidious, no quieres que tus planes se desperdicien ahora. El estúpido e idiota Jedi puede sentir tu presencia. Habían pasado ya 6 años desde la gran resincronización de la República para mantener un mejor estándar para sus calendarios y él había estado usando este sistema también para medir el tiempo hasta su éxito. Habían pasado 2 años desde su elección y parecía que alguien la tenía tomada con él. Interesante, pensó en ese momento, pero se enojó rápidamente al recordar que los Jedi casi lo habían atrapado en el acto. Sus sentidos estaban tan embotados que casi cometió un error tan grande. Droide estúpido. Cuando encuentre a tu amo, lo mataré. Recordando al Jedi irrumpiendo en su oficina por culpa del droide también alimentó su odio, pero no permitiría que un acto momentáneo de falta de respeto lo arruinara. Canciller Supremo, hay alguien que quiere conocerlo, dijo uno de los guardias rojos que Palpatine había creado para sí mismo. ¿Quién es? Janus Grehatus. Sí, déjalo entrar. Él y yo tenemos mucho de qué hablar. El ascenso de Palpatine al puesto de canciller dejó un pequeño problema. Alguien tenía que asumir el puesto vacante de representante del sector Chomei en el Senado. Palpatine utilizó su influencia para promover la elección de Janus Grehatus de Chomei Minor, uno de sus aliados políticos. Grehatus había demostrado desde hacía tiempo que tenía una mente política aguda, y aunque no se le veía abrazándola abiertamente, su aislacionismo antialienígena sirvió a sus propósitos. Sin embargo, la elección no duró mucho. Su aislacionismo contrastaba con la nueva postura multicultural de Naboo, y las voces políticas prominentes de Naboo se aclararon la garganta casi de inmediato. Finalmente, Grehatus fue reemplazado este año por Horace Banzil de Naboo, pero Palpatine continuó manteniéndolo cerca, convirtiendo a Grehatus en uno de sus asesores. Sí, la gente de mis orígenes mostró bastante firme en no aceptar a mi nuevo consejero, Grehatus.
De hecho, Grehatus no solo era consejero de Sidious, sino también una persona a la que había estado entrenando como adepto del lado oscuro. Nada demasiado serio, ciertamente no era material para ser su aprendiz ya que tenía muchos otros que podían asumir ese papel. Un papel que Sidious considera importante. En ese momento, Dooku estaba a su alcance, pero se daba cuenta de que no duraría mucho. No era el camino que había tomado Dooku, ya que, a pesar de su propia oscuridad, parece que es tan resistente a su influencia, a su corrupción, que no se derrumbaría. Canciller Supremo. Sí, por favor, entra, mi asesor Grehatus. Tenemos mucho que discutir. Sidious continúa discutiendo varias cosas antes de dar por finalizado el día. Pero aún no ha terminado, ya que cuando llegue la noche se hará cargo de Palpatine y volverá a asumir el manto de Darth Sidious, porque ahora tiene el control total de los Sith. Después de todo, había matado a su maestro. Unas horas después de los procedimientos nocturnos, Sidious se dirige a un dispositivo de comunicación que se utiliza para asuntos no relacionados con el Senado o incluso a un dispositivo personal que conserva para sí mismo. Es otro dispositivo que se utiliza para otros tipos de asuntos. No utiliza el mismo dispositivo simplemente por los peligros que ello implica. Se podría rastrear a alguien hasta él, por lo que la mayoría de los que utiliza tienen que estar limpios, a salvo de interferencias de transmisión y ocultos. Hablando por el dispositivo, comienza a hablar. Darth Tyrannus. Palpatine, ¿por qué me has llamado? Parece que a pesar de haberse convertido en su aprendiz, Tyrannus aún no quiere responderle como tal y no tardará en hacerlo. Sidious sabía perfectamente que su aprendiz lo estaba utilizando, pero así son los Sith. El egoísmo en su máxima expresión. Darth Tyrannus, mi aprendiz. He venido a informarte sobre un divertido atentado contra mi vida y me gustaría investigar más a fondo quién fue el que intentó atacarme. ¿Este será mi trabajo? No, eso sería imposible para ti, ya que eres una figura pública muy conocida, especialmente entre los Jedi. No, debes continuar con lo que te he encomendado. Sí, mi señor. Bien, después de discutir las cosas por un tiempo más, como no le importaría satisfacer la curiosidad de sus aprendices actuales, llegaría a su fin sin ningún lugar donde comenzar lo que haría a continuación. Sidious se había topado con algunos obstáculos, por así decirlo, a la hora de avanzar con sus planes. Le llevaría un tiempo más formar su ejército de droides, ya que la persona que se suponía que debía estar bajo su control no había logrado obtener el control total. Esto pone a Sidious en una situación complicada, teniendo en cuenta que tiene una guerra que planificar y que continuar. No solo eso, sino que había escuchado quejas de Tyrannus de que no tenía a nadie capaz que lo ayudara a dirigir o liderar el ejército de droides que estaban construyendo. Desafortunadamente Sidious no tenía a nadie a su disposición a pesar de tener una gran cantidad de personas dispuestas a trabajar bajo su mando. Sidious no ve a nadie lo suficientemente capaz para manejar una responsabilidad tan grande. Solo el tiempo lo dirá. Mis excusas fueron compradas. Después de que Anakin logró suavizar las cosas y obtener un castigo mucho más indulgente, no tenía mucho más que hacer que revisar a sus droides de entrenamiento aquí. Ya era bastante tarde en la noche y los Jedi, ya fueran jóvenes, padawans, caballeros, todos parecían estar despiertos. No hay descanso para los malvados. No hay descanso para los malvados, porque Anakin tenía planes, grandes planes para sus droides, para él mismo y para el futuro. No se detendrá en ayudar a las personas a recuperar su libertad, para vivir como quieran, con solo las leyes para restringir a las personas de hacer cualquier locura. Droides que pudieran cuidar y mantener la paz mientras él tenía a otros en áreas donde la población pudiera verse perjudicada. No usaría a los droides vivos para esto, ya que seguramente mancharía su imagen en las mentes de ellos. Continuó caminando por los pasillos y se encontró con muchas personas que estaban cansadas o que se dirigían hacia otra dirección. Me pregunto cómo aguantó Barris, piensa Anakin mientras se dirige a la sala de entrenamiento donde deja a sus droides de entrenamiento. Al acercarse a la habitación, no le sorprende la presencia de Barris, pero sí dos firmas de la fuerza desconocidas que también se encuentran en la habitación. Claro que de vez en cuando dejaba que algunas personas usaran sus droides, pero eran conocidos. Un ejemplo es Ferus Olin. Aunque originalmente Anakin habría tenido una rivalidad con dicho individuo, era más bien unilateral. Ferus intentaba vencerlo en todo lo que hacía y, por diversión, Anakin lo usaba como sujeto de prueba para poner a prueba sus habilidades.
Anakin comienza a abrir la puerta. Bueno, ahora veamos a quién tenemos aquí. Dentro de la habitación, se vería a Barris al lado de la pequeña niña Togruta conocida como Ahsoka mirando a un joven adulto que actualmente participa en un combate contra sus droides. La entrada de Anakin provoca una distracción que hace que Ayla pierda el equilibrio y caiga al suelo. Anakin comienza a entrar, Ayla comienza a levantarse torpemente y el droide que estaba en combate con Ayla se había desprendido. Barris habla al ver llegar a Anakin. Anakin. Corre hacia él. ¿Dónde estabas? No te vi en el templo durante el ataque de los droides, dice Barris con preocupación contenida. Eso es porque no estaba dentro del templo, estaba haciendo otra cosa, pero lo que realmente se debería preguntar aquí es por qué hay dos individuos desconocidos aquí. Dice Anakin con un tono estricto. Y Barris parece fracasar miserablemente al intentar encontrar una explicación. Ayla decide salvar a Barris de la vergüenza y da un paso adelante. Fue mi culpa. Quería usar tus droides de entrenamiento aquí y lo he estado haciendo solo por un corto tiempo. Anakin se volvió hacia la miserable Ayla, que acababa de ser derrotada por dicho droide en un combate con sables de luz. Parece que mis droides están mejorando cada vez más a medida que los actualizo, pero fallar contra uno, no debe ser tan buena con un sable de luz. ¿Y quién eres tú? Pregunta Anakin sabiendo perfectamente quién es el Twi'lek rupiano. Yo. Mi nombre es Ayla Secura y soy una Padawan. ¿Un Padawan? ¿Quién es tu maestro? Ayla responde. Mi maestro es el caballero Jedi Quinlan Vos. Dice con bastante orgullo y, considerando el vínculo entre los dos, Anakin sabe por qué. Bueno, compañero Padawan Secura, te sugeriría que pidas permiso a la persona que posee estas cosas antes de usarlas. Ayla levanta las cejas. ¿Poseerlas? Pensé que a los Jedi no les gustaba tener posesiones. Parece que el supuesto talentoso Skywalker en realidad estaba descifrando el código. Antes de que Anakin pudiera responder, la pequeña niña Togruta se da a conocer en voz muy alta. ¿Eres Anakin? ¿Eres mi nuevo amigo? ¿Nuevo amigo? Anakin mira entre Ahsoka y los otros dos para obtener algunas respuestas. Barris es quien responde. Le prometí a la pequeña que sería su amiga. Amigo, ¿eh? Anakin mira hacia quien habría sido el aprendiz del original. Decidiendo que no le haría mucho daño hacerse amigo de la chica, ignoró las miradas de Ayla y se dirigió a Ahsoka. Claro. Podemos ser amigas. Sí. Anakin es genial. Continúa Ahsoka. Ahora que eres mi amigo podemos hacer cosas juntos. ¿Juntos? Pregunta Barris. Sí, se supone que Annie es mi amiga. Lo vi. Ahsoka dice algo que llama la atención de todos. Se suponía que yo era tu amigo. ¿Dónde viste algo así? Anakin decide hacerle a Ahsoka la pregunta que todos tienen en mente mientras piensa para sí mismo. ¿Vio una línea temporal alternativa o algo así? ¿La original donde la toman como aprendiz? Esto no es algo que fuera parte de la original. Los acontecimientos ya estaban empezando a salirse del control de Anakin, pero comienza con las pequeñas cosas, donde aún podría confiar en su conocimiento para ayudarse a sí mismo y a los demás, pero parece que su presencia ha comenzado a cambiar muchas cosas. ¿Será para bien o para mal? Solo el tiempo lo dirá. Lo he soñado muchas veces. Ayla decide que quizás sea el momento de cambiar de tema y decide que la atención debe volver a centrarse en ella. De todos modos, estoy un poco confundida con todo. Para empezar, si no recuerdo mal, ¿no se supone que tienes como 11 años? Le dice Ayla a Anakin. Es cierto, actualmente solo tengo 11 años, dice Anakin mientras su altura alcanza los 1,8 metros y su aspecto general lo hace parecer un adolescente mayor, de aproximadamente la edad de Ayla, de hecho. Ayla mira a Anakin de arriba abajo. ¿Estás seguro? Dice con un tono dubitativo. Muy. Lo que tú digas entonces. Ayla hace una pausa antes de continuar. Quería usar tus droides y supongo que tu amiga Barris me ayudó a llegar hasta aquí junto con el pequeño que está allí. ¿No pudiste venir a mí? No sabía dónde estabas y ciertamente no podría hablar con ninguno de tus maestros dada la situación que acababa de suceder. Es una suposición correcta, pero recuerda que no estaba en el templo. Había dicho esto unos minutos antes, ¿no? Eso simplemente significa que no habría podido usar la habitación. ¿Sabes qué? Olvidémonos de este asunto y pasemos a otros temas, como contarme lo que pasó mientras estuve ausente. Anakin decide poner fin a cualquier posible discusión.
Barris interviene antes de que empiecen. Tienes que contarme qué te pasó a ti también. Seguro. Anakin luego procede a escuchar lo que experimentaron y lo que sucedió cuando él estaba fuera, pero Anakin realmente no necesitaba saber el evento en sí, solo lo que habían pasado para poder determinar mejor qué tan bueno era su control sobre los droides. Parece que lo hice bastante bien. Se causó muy poco daño a alguien y cualquier daño a las pertenencias u otros objetos diversos también fue mínimo, no es que a los Jedi les importen demasiado estas cosas considerando su código. Creo que ya es suficiente. ¿No creen que deberían irse a otro lado? Barris habla. Bueno, las lecciones que tenemos que tomar los jóvenes no se están llevando a cabo ahora, pero algunas se reanudarán después de un día o dos. Al menos eso fue lo que escuché. Ahsoka asiente con la cabeza. Estaba aburrida y no tenía nada que hacer. Esto era cierto, pero ella había salido muy recientemente de una misión que la había llevado a estar cerca del lado oscuro de la fuerza. En ese momento, ella solo buscaba algo que la ayudara a calmarse después de los eventos que habían tenido lugar. Perder sus recuerdos fue traumático, recuperar algunos de ellos también fue una experiencia que no le gustó, por lo que estaba buscando lo que sentía que le faltaba. Ella misma temía que todavía estuviera perdida después de lo que le había sucedido. El único consejo que había recibido había sido del maestro Yoda y ni siquiera entonces había sido de mucha ayuda. Paciente, debes serlo. Un Jedi, eres. Yoda le había dicho que la fuerza no lleva a las personas a las cosas que siempre quieren, sino a las cosas que necesitan. Cree, confía en la fuerza, debes hacerlo. Te guiará, y te ayudará, debe hacerlo. Parecía que la fuerza la había guiado hasta allí, donde conoció a la extraña personalidad de Anakin Skywalker y los extraños sucesos que ocurrían a su alrededor. Las cosas habían ido viento en popa en Tatooine después de que Anakin los dejara y Grievous se convirtiera en su representante allí. Trasladar a todos los droides desde Dathomir había sido una molestia, pero valió la pena teniendo en cuenta que necesitaría defensas en su lugar. Los Ud no vieron con buenos ojos lo que acababan de hacer. Especialmente cuando tienen a uno de los suyos atrapado en una jaula, encarcelado por las personas que ahora se han apoderado de un sistema que les pertenecía. Un puesto de poder que les resultó sumamente beneficioso. Tatooine en sí no tenía mucha importancia, solo se convirtió en una especie de centro de poder. Nada más y nada menos, porque no tenían mucho que ayudar a impulsar la economía del planeta o el crecimiento en general de nada. Le tomaría un tiempo convertirse en una superpotencia lo suficientemente grande como para iniciar sus propias conquistas, pero Anakin no planea hacer nada de eso. No tan pronto después de su adquisición más reciente. Shmi también se había mudado de nuevo a Tatooine y la habían tratado como a una reina. A Anakin no le importaba, pero si todos allí empezaban a verlo como un príncipe, tal vez tuviera que empezar a responder aún más preguntas y esta vez no serían de sus amos. Sería por parte del propio Alto Consejo Jedi. No podía imaginarse su indignación, por supuesto que se les pasaría la mano con cualquier explicación que les diera, pero sin duda sería algo digno de ver. De hecho, ahora estoy deseando ver las reacciones de todos. Actualmente Anakin como siempre estaba entrenando, pero en lugar de cualquier entrenamiento físico intensivo estaba trabajando en los aspectos espirituales de la fuerza. Meditación. No es muy divertido, pero aún así es relajante. Pensando en todo lo que había sucedido hasta ahora, solo podía lamentarse por el hecho de que, sin importar lo que hiciera, la República caería y Sidious probablemente ascendería al poder y aún así crearía su propio imperio. Valer fue fundamental para Sidious en los originales, pero también innecesario. Los eventos que llevaron al levantamiento de Sidious sucederían y él solo podría retrasar lo inevitable, pero eso no significa que no pudiera cambiar nada. Los Jedi no merecen morir. Al pensar en su declaración y proyectarla hacia la fuerza, esta responde de manera negativa. ¿Aún quieres que los Jedi mueran, eh? Los midichlorianos permitían la comunicación con la fuerza, el campo de energía otorga a las personas habilidades increíbles. Anakin usó esto a su favor para ver si respondía y sus experimentos tuvieron éxito. Hasta ahora solo había podido obtener posibles respuestas de sí o no. Lo que quería, lo que deseaba. Cosas así eran difíciles de descifrar, pero aún así quería que los Jedi llegaran a su fin. HK-47, el primer droide vivo. El primero en recibir vida de su amo, de su señor, que se hace llamar Anakin Skywalker. HK ve a Anakin como su padre, después de todo, él lo creó.
fue enviado para proteger a la madre de Anakin, a quien comenzó a considerar como su propia abuela porque, aunque no es de la carne y la sangre de Anakin, fue creado a través del campo de energía conocido como la Fuerza. Había vivido más tiempo que todos los droides de élite que Anakin había creado. Esto lo colocó en una posición bastante alta. Proteger a Shmi no era tan difícil, a veces se hacían intentos contra su vida, pero él los eliminaba rápidamente. No era muy frecuente, pero mucha gente creía que podía hacerle daño o usarla de alguna manera para ganar una fortuna. Especialmente porque vive en un planeta como Tatooine. Hablando de Tatooine, había estado ordenando a los demás droides vivos que estaban en la zona que ayudaran después de que se produjera la rebelión. HK, señor, no hemos tenido problemas con los lugareños de aquí, pero nos gustaría hacer una evaluación del área. Declaración. Adelante. La mayoría de los droides vivos lo escucharon y de hecho lo respetaron, pero hubo algunos que realmente no escucharon, pero HK supuso que ese era el resultado de renacer como un ser vivo. Al principio le preocupaba que los demás quisieran traicionar a su padre, pero a ninguno se le había ocurrido siquiera pensarlo. Lo que estaban haciendo ahora era analizar las condiciones ambientales de Tatooine y mirar varias ubicaciones geográficas para determinar mejor dónde podían comenzar sus planes de terraformación del planeta. Esto llevaría tiempo, por lo que por ahora tendrían que conformarse con crear ciudades utópicas en todo Tatooine mientras trabajan en la estabilización de la atmósfera para que sea más cómodo para que la flora crezca y prospere. Lo que tendrían que hacer es traer agua de otro planeta y el planeta que tenían en mente era Dathomir. No necesitaban mucho más que agua, ya que los niveles de agua medidos en Tatooine no eran equivalentes a los rumores o leyendas que los comparaban con árboles frondosos y océanos inmensos. No había ninguna indicación de que el planeta tuviera alguna de estas cosas. Los niveles de humedad no eran lo suficientemente altos para ese tipo de terreno, por lo que debe haber habido un gran evento que hizo que el planeta se volviera como es ahora. Pensé, tal vez este planeta ni siquiera tiene registros históricos precisos. Aunque los registros eran leyendas o mitos transmitidos oralmente, no era mejor confiar en algo, en las palabras contadas por otro, por lo que realizaron pruebas y las pruebas dijeron que esas historias debían ser falsas. O no contaron la historia completa. Orden. Comenzar el esfuerzo de reconstrucción. Recibido. Vida eterna. Qui-Gon y Anakin estaban impartiendo una lección entre los dos. Maestro y alumno. El objetivo final de los Sith, aunque nunca lo puedan lograr, solo se logra mediante la liberación del yo, no mediante la exaltación del yo. Se logra mediante la compasión, no mediante la codicia. El amor es la respuesta a la oscuridad, continuó Qui-Gon. De hecho, las mismas palabras que acabo de pronunciar también se las expliqué al maestro Yoda. Según la tradición Jedi, la muerte era parte de la vida y significaba volverse uno con la fuerza. Al morir, los seres inteligentes perdían su capacidad de comunicarse con los vivos, pero el dominio de ciertos caminos oscuros del aprendizaje podía evitarlo. Un ejemplo es el método para preservar la conciencia después de la muerte física, continúa Qui-Gon. Hoy voy a enseñaros este método, esta técnica. Ahora bien, no creo que necesites esta técnica en un futuro próximo, pero conocerla es de suma importancia para aquellos que desean seguir viviendo después de la muerte física. ¿Dónde se creó esta técnica? Sus orígenes. Su historia. No lo sé y nadie más conoce sus orígenes, pero sabemos que existe. No le he contado a nadie más sobre esta técnica, ni a Obi-Wan ni al maestro Yoda, continúa Qui-Gon. Curiosamente, también siento algún tipo de dolor fantasma en relación con eso en particular. Como en un momento le dije a Obi-Wan y al maestro Yoda, así que no se conocen los orígenes de ese conocimiento, ni su historia, afirma Anakin con un tono interrogativo, redirigiendo la conversación que casi se desvía del tema. Sí, claro. Bueno, yo fui el primero de los Jedi recientes que redescubrió este secreto con la ayuda de un chamán de los Wills, afirma Qui-Gon. Hoy te revelaré el secreto para mantener tu individualidad después de convertirte en uno con la fuerza cósmica. Tengo una pregunta, ¿por qué se desaprueba el deseo de tener la vida eterna? Si es posible a través del camino, del método que has descubierto, aunque sea solo después de la muerte, ¿por qué no deberíamos desearlo? Buena pregunta, pero primero te diré por qué, o al menos la explicación de por qué es un método que no es tan eterno como parece. Solo está destinado a ser temporal. Este estado era temporal, ya que los fantasmas de la fuerza eran un estado intermedio entre la vida y el más allá.
Después de cierto tiempo, tenían que trasladarse al inframundo de la fuerza, otro reino de existencia. ¿Aquellos que te ayudaron te hablaron de este otro reino? Sí. ¿Es posible extender tu tiempo como fantasma indefinidamente? Eso también es posible, pero no estoy seguro de cómo uno podría hacerlo excepto convirtiéndose en la encarnación del altruismo absoluto. ¿El altruismo absoluto es entonces la clave para convertirse en un fantasma de la fuerza? Es uno de los muchos factores, pero tengo muy poca investigación sobre este tema y, aunque conozco el método, aún no lo he probado yo mismo, continúa Qui-Gon en tono de broma. ¿Todavía estoy vivo, o querías que muriera para probarlo? No, maestro, jamás insinuaría algo así, afirma Anakin con fingida seriedad. Es un alivio. Por un segundo me hiciste creer que estabas dispuesto a dejarme morir solo para verme como un fantasma. Sería interesante, ¿no? Qui-Gon se ríe un poco, ya acostumbrado a las payasadas de su joven aprendiz. Vamos, creo que ya es suficiente charla y deberíamos entrar en meditación para que pueda guiarte adecuadamente. Sí, maestro. Anakin y Qui-Gon pasan un tiempo meditando, mientras que Mace Windu es un maestro de grandes métodos, su estilo está más orientado al combate o a cosas que tienen que ver con la acción militarista. Esa es simplemente la forma en que enseña, los aspectos físicos. No lo malinterpreten, Qui-Gon también puede enseñar cosas físicas cuando se trata de los Jedi, pero no es su punto fuerte si lo comparamos con el maestro Windu. Pero sí tiene algo que ver con el Jedi con sable de luz púrpura. Capacidad docente teórica. Anakin ha aprendido muchas cosas relacionadas con la fuerza gracias a él, incluidas la mayoría de sus habilidades basadas en la fuerza, ya que Qui-Gon tiene un conjunto de habilidades bastante variado. Puede que no sea tan poderoso, pero hubo una razón por la que le ofrecieron un puesto en el consejo. Fue una lástima que se hubiera negado, al menos eso habrían dicho otros. Tengo mucho más que hacer y creo que si me uno al consejo, algo malo podría pasar, algo malo. Qui-Gon había intuido muchas cosas y de alguna manera tenía la sensación, al menos en ese momento, de que si se unía al consejo no se encontraría con su nuevo aprendiz. Meditar es genial y todo eso, pero no creo que llegue a ningún lado si no me ayudas aquí. Anakin habla ante el silencio y la falta de enseñanza de Qui-Gon. Esto lo despierta. Oh, me disculpo. Fue un error mío. Estaba recordando algunas cosas. Estás bastante distraído. Enséñale a tu Padawan, deberías hacerlo. Anakin acentúa su actitud bromista imitando al maestro Yoda. Muy gracioso. Propongo que empecemos, de verdad, esta vez. Anakin suspira mientras tiene los ojos cerrados en posición meditativa. Supongo que ahí es donde termina la diversión. Anakin y Qui-Gon pasan el resto del día juntos meditando y entrenando. Qui-Gon le enseña y guía a Anakin en lo que respecta a la técnica especial que había aprendido y Anakin piensa en usos para esa habilidad. Coruscant. Con el cambio de año, muchas cosas empezaron a mejorar. En concreto, las cosas que habían estado sucediendo en CNR Technologies, la corporación que Anakin había ido tomando control desde dentro. Todo empezó con el dúo padre-hijo que había salvado y luego comenzó a expandirse al resto de su clan. Después de todo, habían sido parte de un grupo aún más grande, un clan más grande con un respaldo aún mayor dentro de los gobiernos políticos en todos los mundos de las repúblicas galácticas. Wright, el actual director ejecutivo, estaba pensando y de repente se le ocurrió una idea o un concepto tan grandioso que realmente no debería ponerse en práctica. Había discutido esta idea y concepto con uno de sus conocidos personales, en concreto con uno al que llamaría amigo, pero no en el sentido estricto, sino solo en el sentido de que resulta beneficioso mantener un contacto casual con él. Wiluz Tarkin. Wiluz Tarkin nació en la familia Tarkin, un clan antiguo, rico y poderoso al que originalmente se le había concedido el mundo de Eriadu y aún seguía siendo dominante en la política y los negocios de Eriadu y el sector Sesuena, además de ejercer una fuerte influencia en la política galáctica. Wright y Wiluz se habían conocido unos 10 años antes, él se hizo amigo de Wright y Enari llegaron a entenderse. Wiluz había intentado convencer a su amigo antes de ayudar y participar en el fiasco que fue la invasión de Naboo. Wright recordó sus palabras. Espero que entiendas lo que podría estar en juego aquí. En este momento somos meros lacayos útiles. Estamos por debajo del nivel de conciencia de quienes comandarán la galaxia. Si este planeta y sus naves son tan útiles como parecen ser, seremos generosamente recompensados. Wiluz continuó.
Nos notarán. Algunos ya comparten mi creencia de que esto podría ser muy importante. Pero Raid tenía asuntos que tomar en sus propias manos, cosas que no podía controlar. Al menos no ahora, no con la forma en que se habían desarrollado las cosas a medida que su corporación y la gente dentro del clan se habían rendido ante Industrias Skywalker. Todo empezó en Dantooine. Después de dejar atrás sus pensamientos, empezó a hablar con su amigo sobre el concepto que se le había ocurrido. Tengo que contarte algo de proporciones épicas, al menos en los términos de lo que yo imagino. ¿Te lo imaginas, no? ¿Qué es lo que te hace venir a mí con tanta emoción? Deseo crear un planetoide de batalla expedicionario. Recuerdo que me dijiste que aunque tienes el control hay algunas cosas que no se pueden hacer aunque quisieras. Sí, la persona que ahora nos controla debe tener alguna relación con Industrias Skywalker y de hecho había oído que había una rebelión allí que había puesto a las mismas personas relacionadas con la corporación en el poder. Yo también he oído hablar de eso, pero por lo que tengo entendido, aunque hayan llegado al poder, parece que hay otro poder en juego, continúa Tarkin. Puede que haya más de lo que parece. Es cierto, pero creo que deberíamos ceñirnos al tema. Estaba hablando de mis diseños para este planetoide de batalla expedicionario. Creo que a ti te interesaría mucho y que al que está arriba también le interesaría. Tarkin quedó fascinado por el diseño de un artefacto tan grandioso. Increíble, con esto sería posible, en teoría, destruir un planeta. Sí, he empezado a llamar a este proyecto la Estrella de la Muerte. ¿Qué nombre más apropiado teniendo en cuenta sus capacidades? Tarkin hace una pausa antes de que su mente corra a 1.000.000 kilómetros por minuto intentando pensar en formas de utilizar esto en su beneficio. Oye, ¿crees que podría tener estos esquemas? Desafortunadamente, aunque nos hemos hecho amigos y tenemos una alianza para ayudar a recopilar información importante, no puedo revelar esto. ¿Por qué no? Tarkin mentiría si no estuviera decepcionado. Una enorme estación espacial diseñada para controlar sistemas estelares, que contaba con un turboláser gigante alimentado directamente por el núcleo de la estación. Tarkin vio un tremendo potencial en el concepto, especialmente si el arma del diseño defensivamente potente se mejoraba para proporcionar suficiente poder para arruinar un mundo. El miedo a la visita de tal arma, creía, resolvería el antiguo problema de cómo mantener el orden en una galaxia demasiado grande para que cualquier flota la patrullara de manera efectiva y negar el apoyo a los movimientos guerrilleros. Lo que sucedería a continuación durante la secuencia de unos pocos días inevitablemente arruinaría los planes de Tarkin. Afortunadamente la seguridad del laboratorio de investigación fallido de sus amigos no estaba entre sus prioridades. Lamentablemente, al final no logró conseguir nada útil, lo que perjudicaría aún más a Dark Sidious, ya que uno de sus partidarios más leales había fracasado miserablemente y no tenía recurso alguno. Los planos de la Estrella de la Muerte nunca llegarían a oídos de Sidious, pero ¿quién puede decir que una ingeniería de este nivel pasaría desapercibida? Especialmente cuando Anakin conoce el inmenso potencial de un producto así, ¿por qué no vendría y tomaría lo que necesita dejando todo lo demás como sobrante? En lo que respecta a la habilidad que Qui-Gon le había enseñado, Anakin sabía que tendría que mantener este secreto a los demás Jedi, ya que al parecer Qui-Gon no quería transmitirlo a nadie. Todavía no, ni siquiera a su exalumno Obi-Wan. Ahora que lo pienso, estoy bastante seguro de que Qui-Gon piensa en mí como algo más que un aprendiz normal y hasta puede que me vea como un hijo. Eso también es bastante posible teniendo en cuenta la forma en que ve a Obi-Wan. Supongo que el más joven siempre es el que está más mimado. La técnica enseñada no era la única versión, y ciertamente no estaba relacionada únicamente con la renuncia a los deseos egoístas, ya que muchas personas que no eran Jedi y no estaban alineadas con la luz venían a usar técnicas similares. Algunos Lores Sith aprendieron técnicas similares, que en algunos casos les permitieron interactuar físicamente con su entorno. Esta habilidad también le permitió al usuario de la fuerza interactuar tanto con seres vivos como con otros fantasmas de la fuerza. Un dato interesante que me llamó la atención fue que se mencionaba otro reino, por así decirlo. Que incluso dentro de la fuerza misma existía un lugar que se asemejaba a la idea de un lugar al que ir después de la muerte, un lugar donde reside tu espíritu después de volverte uno con la fuerza. Una vida después de la muerte. Esto abrió muchas posibilidades y para Anakin, ¿cómo podía perderse la posibilidad de crear algo que fuera su propia dimensión personal? Y una de esas ideas coincide con otra cosa que tenía que considerar.
Los droides lo habían estado viendo como su creador, su dios, y así lo habían indicado en los inicios de su cultura. Si de alguna manera pudiera crear una vida después de la muerte propia, conectada con él, donde pudiera acceder y aprovechar el poder combinado de otras almas para ayudarlo, el potencial sería increíblemente poderoso. La idea que tiene es crear una especie de matriz. Un paraíso para los droides vivos que murieron, pero en lugar de volverse uno con la fuerza se conglomeran y crean una matriz que combina varias almas basadas en droides en una máquina masiva que trabajaría para él. El concepto en sí es genial y tiene ideas y soluciones sobre cómo iniciar un proyecto tan masivo, pero no está dispuesto a decirles a los droides que se sacrifiquen por él, incluso cuando sabe que ellos también están dispuestos a hacerlo. Así que simplemente tendría que esperar. Primero tendría que crear la dimensión, conectarla únicamente a él y asegurarse de que solo las almas de droides conectadas a él entrarán en ella. En segundo lugar, tendría que enseñarles a los droides la habilidad en caso de que les sucediera algo desafortunado. Uno podría preguntarse cómo Anakin podría saber cuando un droide muere. Es cuando los midichlorianos no orgánicos comienzan a disiparse, lo que lleva a la muerte de un droide. Ya había empezado a ver que sucedían cosas como esta, pero a un ritmo lento. A medida que aprende más y más sobre la fuerza, sobre sí mismo y sobre los midichlorianos, sabe que, incluso si creó la vida, es imperfecta. No pueden ser inmortales ni tener una existencia eterna, pero si tiene éxito podrían conseguir su propio paraíso de droides. Ella había capitulado. Se había sometido. Odiaba admitir su miedo, pero el lado oscuro de la fuerza potencia particularmente las emociones negativas, incrementando aún más su influencia y poder sobre el usuario. Ahora trabajaba para el Señor Oscuro conocido como Vader y admitía que su poder era mucho mayor que el de ella. Tanto que no tenía deseos de dejarlo. Ella nunca admitiría su obsesión porque se sentía atraída por el hombre misterioso detrás de la máscara. Si tan solo pudiera ver qué hay detrás de ella. Atraída por la calma y la atracción de su poder, su presencia dentro de la fuerza le resultaba atractiva a nivel instintivo, no solo por alguna conexión espiritual, sino también por sus propios deseos. Era ambiciosa y ansiaba poder y no se cansaba de buscar lugares peligrosos. A pesar de haber trabajado para el hombre misterioso durante unos meses, ya sabía que no era un cyborg. Pero, por sus movimientos, podía darse cuenta de que no era una académica en vano. Dímelo entonces. Rhinaya reunió valor cuando el hombre enmascarado se acercó a ella de nuevo. Dime cuál era el trato que querías proponerme. La resistencia de Rhinaya se había reducido hasta el punto de que sus posibilidades de ser reclutada eran más altas que nunca. Ella haría cualquier cosa por Vader, independientemente de si Vader lo sabía o no, pero no hizo comentarios al respecto. Quiero que formes parte de mi división de investigación. Por supuesto, hay términos y condiciones para aceptar un trabajo tan prestigioso, pero en esencia, lo que harás será estudiar la fuerza. Los ojos de Rhinaya comienzan a mostrar interés, además del hecho de que siente curiosidad por su captor. ¿Estudiar la fuerza? En cuanto a habilidades, poderes, rasgos y otras cosas por el estilo. Sí, pero estarías haciendo mucho más. ¿Qué más podrías darme para estudiar? Lo aprenderás cuando te unas. Por ahora te sugiero que aceptes la oferta, ya que antes de tener la oportunidad de unirte tendrás que pasar por un proceso de entrenamiento muy intenso. Su ira comienza a estallar ante la insinuación de que no estaría a la altura de sus expectativas. Soy totalmente capaz y no debería tener que participar en nada de eso. Me niego a hacerlo, deberías darme este puesto de inmediato. Los términos del acuerdo entre ambos no son negociables, afirmó Vader sin dejar lugar a renegociaciones o simples rechazos. No me dejas otra opción. ¿Vas a hacer algo drástico? Preguntó Vader. No, ¿por qué lo haría? Lo que quiero decir es que no me dejas otra opción, es decir, no tengo otra. Bien, eso no sonó nada amenazador. Vader hace una pausa antes de continuar. Primero comenzaremos con... La conversación continuó entre los dos antes de que Rhinaya finalmente se rindiera y no quisiera entrar en una guerra mental con el misterioso monstruo y cansarse mentalmente. Necesitaba su mente porque era su mayor activo y, al parecer, Vader también lo sabía. Sin duda, unirse a él en cualquier aventura en la que se haya embarcado fue interesante. Creía que se quedaría en Dathomir durante un tiempo, considerando que este planeta había sido tomado por Vader y sus aliados, las Hermanas de la Noche. Al parecer ella estaba equivocada.
La nueva base de operaciones se construyó en Tatooine, supuestamente un planeta con el que el propio Valer tenía alguna conexión. Rhinaya no era ciega ni incapaz de unir los puntos para hacerse una idea de las situaciones, los acontecimientos, los 5 principios básicos y los cómo. Valer estaba conectado con los Skywalker y, por extensión, con las industrias Skywalker y la rebelión de esclavos que Valer había ayudado a orquestar. Ella no estaba allí, algo así como que todavía no estaba a la altura de los estándares de Valer, pero sabe que eso es solo una excusa para evitar involucrarse demasiado. No confía plenamente en ella, al menos no todavía. Afortunadamente, había estado progresando en lo que se refiere al entrenamiento con el lado oscuro, pero era lento, no a su gusto. Valer aparentemente era poderoso, sí, podía admitirlo, pero eso no significaba que tuviera los medios o métodos para reproducir muchas habilidades de la fuerza basadas en los Sith o el lado oscuro. Por lo que había visto, solo era un poco mejor que ella en lo que respecta al conocimiento, lo que le hacía saber que no era tan poderoso como parecía. Podría aprovechar este hecho para intentar atraerlo a algún tipo de trampa para liberarme. Valer había sido amable, pero eso no significaba que ella no viera algunos de sus defectos. El defecto de la bondad es uno, pero había otros que podían aprovecharse. Su avaricia, en particular. Con el poco tiempo que había pasado con él, Rhinaya podía ver su interés por cualquier cosa y el deseo abrumador de poseer cosas, ya fueran cosas como conocimientos, que ella podía atribuir a sí misma, cosas materiales y otras. También podía hablar de su extraña conexión con los droides y de lo extraños que eran los propios droides, aunque se trataba de un grupo muy pequeño entre los millones que tenía. En un momento dado sintió curiosidad y preguntó, ¿qué son exactamente estos droides? Solo Grievous estaba allí para hablar con ella, o al menos eso había pensado hasta que descubrió o se topó con el motivo por el que los droides eran tan extraños. ¿Esos droides? ¿Están vivos? ¿Vivir? Sí, están vivos. Se les dio vida y tienen la capacidad de usar la fuerza, y todo esto se lo concedió Valer. Grievous obviamente sabe que no debe revelar la verdadera identidad de Valer frente a ella. ¿Cómo? Confundida y desconcertada, Rhinaya no pudo evitar que la incredulidad cruzara su rostro. ¿Cómo puedo saber todos los detalles? No soy un intelectual, sino un simple militar, y mi especialidad es esa. Grievous le hizo una pregunta. ¿No eres tú la que sabe este tema? Estoy seguro de que has estudiado cosas relacionadas con la fuerza más que yo. Un poco perpleja, respondió. Es cierto, pero por lo que tengo entendido, eso no debería ser posible. Bueno, eso debe significar que tu comprensión de las cosas no está a la altura de la mía. Valer tenía razón, necesitas que te eduquen para que estés a la altura. Después de esa conversación, redobló sus esfuerzos para absorber tanta información teórica y práctica como pudiera, y entrenarse lo más que pudiera, aunque solo fuera para alcanzar al insufrible Kyborg. Debo superarlo. Rhinaya superaría a Grievous simplemente porque tenía más potencial que él. A Grievous también se le dio la capacidad de usar la fuerza como lo haría un ser sensible a la fuerza. Tuvo una conversación interesante con Valer, y fue la última comunicación entre ambos, que tuvo lugar poco después de los acontecimientos que tuvieron lugar en Tatooine. Él le preguntó su opinión sobre cómo enseñar. Una información sorprendente, pero ella estaba dispuesta a acceder a su petición. Ahora tenía una manera de demostrar su valía y su utilidad y, si lo hacía bien, podría llegar a integrarse mucho más en los círculos de confianza de Valer. Solo el tiempo dirá hasta dónde puedo llegar. Sus acciones sin duda demostraron su determinación y su obstinada fuerza de voluntad para hacer lo que se propone, dispuesta a arriesgarlo todo por un artefacto Sith que tal vez no estuviera en el lugar al que fue. Por supuesto que sería así. Ten cuidado de no atragantarte con tus aspiraciones, le había dicho Valer una vez, pero ella no estaba totalmente de acuerdo con esa declaración dirigida a ella. ¿Por qué? Porque no hay forma de que falle. Sin embargo, la arrogancia se había convertido en lo que sería su caída. Y ese es el orgullo antes de la caída. Valer se había burlado de ella una vez más. Me sometí, ¿no? Rhinaya continuó con lo que estaba haciendo antes, asegurándose de poder impresionar a la imponente figura para que le diera más. Cuando se trata de enseñar a los niños, hay muchas maneras y estilos de hacerlo y un maestro tendría que adaptar sus métodos para cada estudiante. Considerada a menudo como uno de los métodos de enseñanza más tradicionales, la metodología centrada en el profesor concentra la atención en él, quien está a cargo de la lección y dirige todas las actividades.
Esta metodología centrada en el profesor no se adaptaría realmente a las necesidades de Anakin, ya que se considera que esta estrategia de enseñanza favorece a los estudiantes pasivos. Lo ideal sería que sus estudiantes participaran activamente en el proceso de aprendizaje. Hay muchos otros métodos, pero tendría que adaptarse a cada estudiante. Hay cosas que quiere enseñar y cosas que quiere transmitir a otros niños sensibles a la fuerza sin importar su edad, siempre hay margen de maniobra siempre que no sean adoctrinados por completo. Muchas cosas sobre los Jedi son insatisfactorias y podrían mejorarse, pero Anakin duda que el consejo o cualquier otra persona cambien. Como Anakin era totalmente novato en esto de enseñar a otros, especialmente a niños, tuvo que encontrar formas razonables de ser productivo y no perder su tiempo. El tiempo para los niños es importante, pero también lo es el suyo, por lo que tendría que elaborar planes en relación con los estudiantes que tiene. Hasta ahora le había ido bien como asistente y había recibido ayuda de diversas fuentes. Unos de ellos son sus propios maestros Jedi, Qui-Gon Jinn y Mace Windu. Dado que estos dos tuvieron que enseñarle, es posible que tengan ideas sobre lo que podría hacer. Tengo mis propios planes y metodología, pero sería mejor preguntarle a alguien más con experiencia. Él preguntó todo lo que pudo. La primera persona con la que había hablado de las cosas había sido Qui-Gon. Bien, mi joven aprendiz, parece que has venido a mí en busca de algo de sabiduría. Qui-Gon se acarició la barba como un antiguo antepasado chino cultivador. Sí, maestro, he venido para recibir su orientación ya que tengo poca o ninguna experiencia en ayudar a los niños a aprender. Bueno, según tengo entendido, a la mayoría de los niños no les gustaría la forma en que abordo las lecciones. ¿Por qué? Porque son activos, siempre buscan emociones fuertes, incluso si ya se han adaptado un poco al estilo de vida de un Jedi. Es cierto, a veces me aburro. Qui-Gon alzó las cejas cuando Anakin dijo eso en voz alta. Bueno, entonces supongo que deberíamos terminar nuestras lecciones juntos, no hay mucho que aprender de mí. ¿Y yo qué? ¿Hay similitudes? No, en realidad eres un caso bastante único, no solo por tu propio potencial, sino por el nivel de madurez que tienes respecto a tus compañeros y a los más jóvenes. ¿Tiene sentido? ¿Eso significa que deberías seguir un estilo de enseñanza similar al del maestro Windu? Eso tampoco es posible, porque ni siquiera sabes qué vas a enseñar aún, así que será mejor esperar hasta que eso suceda. El maestro Windu está más orientado físicamente en sus métodos de enseñanza, ¿no sería esto apropiado para los niños? Claro, si quieres cansarlos. Tienes razón. Qui-Gon hace una pausa antes de continuar. Si buscas orientación, puede que haya alguien que pueda ayudarte en estos tiempos difíciles. ¿OMS? Por supuesto, el maestro Yoda. Al fin y al cabo, él también da clases a los más pequeños, y con bastante frecuencia. Ya veo, entonces le agradezco maestro por su tiempo. Ningún problema. Anakin se fue entonces a ver al enigmático maestro Yoda. Yoda es un tipo genial, pero es un individuo con muchos defectos y puede que no lo admita, pero yo puedo ver a través de él. Yoda y Anakin tenían una relación normal entre los dos, pero Yoda estaba cansado de él a pesar de que Mace Windu habló por él cuando le dieron el tiempo suficiente. Bueno, puedo entender por qué Yoda estaría preocupado. De todos, Yoda era el más preocupado, solo superado por Mace. Se conocían y habían interactuado incluso en las clases, pero no era nada sorprendente ni revelador. Solo que Anakin podía ver que Yoda también tenía miedo la mayor parte del tiempo, pero no estaba dispuesto a admitirlo. Viejo testarudo, pero tiene sentido cuando recuerdo las características de otros viejos testarudos que no están dispuestos a cambiar y son testarudos hasta su último aliento. La adaptabilidad nunca fue realmente enseñada entre los Jedi, o más específicamente, la adaptabilidad de ellos mismos a los movimientos y corrientes del tiempo. El cambio es inevitable después de todo. Maestro Yoda saludó a Anakin al diminuto ser. Joven Padawan Skywalker, has venido a verme. Sí, maestro, tengo preocupaciones respecto a mi capacidad para enseñar a los jóvenes. ¿Inseguridades, siento? No, maestro, no es miedo como usted piensa o sugiere, sino el deseo de mejorar mi capacidad para animar y mejorar a los demás. Estoy consciente de que es un castigo, pero el consejo está de acuerdo. Te he dado este deber y lo cumplirás. Sí, maestro. Yoda comienza entonces a explicarle a Anakin sus propios métodos y estilos de práctica cuando enseña a los jóvenes, especialmente cuando se trata de la práctica con el sable de luz. Paciencia, joven Skywalker. La clave es la paciencia.
Los estudiantes deben ser diligentes en la práctica, dice Yoda antes de continuar. Hay que mantener la atención. Después de una larga conversación entre los dos, la sesión de aprendizaje llega a su fin. Disfruté de nuestra charla, lo hice. Gracias, maestro Yoda, por su tiempo. Final.